Buenos días, hermanos. Hoy quiero hablar un tema muy interesante que se titula ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús se quejaba ante los judíos de que no entendían lo que hablaba. Pero esto obedece a una profecía que hablaba de que el Mesías iba a hablar en parábolas. Y esto lo vamos a ver en Marcos 4:33, que dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, debemos asumir que Jesús, todo el tiempo que hablaba, con los judíos e incluso con los discípulos, hablaba en parábolas. ¿Y cuál era la función de las parábolas? Dice en Mateo 13, versículo 10, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Les llamó la atención a los discípulos que Jesús hablaba en parábolas a la gente. Entonces él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, a la gente que está escuchando, no les es dado. Por eso que hablaba en parábolas. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces era un gran privilegio poder escuchar las palabras del Mesías, que muchos, como dice ahí, hubieran querido oír al Mesías hablando. Pero sin embargo, los que le oyeron hablar, le oían en parábolas, para que se cumpliera la profecía de Isaías, para que básicamente oyendo no oyeran, ni viendo vieran las cosas como eran. Les estaba oculto. Ahora vamos a ver cómo los judíos, e incluso los discípulos, no entendían lo que Jesús hablaba. Por ejemplo, en Juan 6:35, Juan habla mucho de esto, esta cualidad del Señor de hablar en parábolas. Juan 6:35 al 43 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Después vamos a entender por qué Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Más adelante vamos a ver que esto tampoco lo entendían los judíos, esto que está hablando aquí. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y fíjense aquí, miren, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. No entendían esto, a qué se refería Jesús con que él era el pan que descendía del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces ellos no entendían lo que Jesús estaba hablando. Cuando dijo: yo soy el pan de que descendió del cielo, no entendían eso, y tampoco entendían que él venía del cielo, que Dios lo había enviado. En Juan 8:42 vemos otro ejemplo de cómo los judíos no entendían lo que Jesús hablaba. Dice, cuando acusa a los judíos de ser hijos de vuestro padre el diablo, en el versículo 42
Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí el título del tema, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, respondió Jesús. O sea, estaban con los oídos tapados espiritualmente. No podéis escuchar mi palabra. No podían, porque se les cumplía la profecía, de oído oiréis y no entenderéis. Ahora, en el capítulo 6 que leímos recién, hay un par de versículos, Juan 6:51, hablando todavía del pan de vida, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces no entendían esto. ¿Qué quiere decir ¿Cómo puede darnos a comer su carne? O sea, estaban entendiendo de una forma literal lo que Jesús estaba hablando. El que come mi carne, ¿cómo eso que le comamos la carne de este hombre? No entendían. En Juan 8 también, el versículo 21 al 27, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Se va a suicidar? ¿Qué dice así? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, de Jehová, ¿cierto? No entendían. Donde yo voy, o sea, al cielo, a la morada del Padre, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Yo soy de arriba, dice Jesús. No entendían nada de lo que Jesús decía. Voy al que me envió. Ellos decían en su cabeza, ¿quién es el que le envió? Y ellos dicen ahí, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús hablaba del Padre aquí. Aquí yo me atrevo a decir que a partir de esta forma de hablar de Jesús en parábola, se formaron muchas sectas, porque hasta el día de hoy tampoco entienden lo que Jesús está hablando. Hay unos, por ejemplo, que creen que Jesús es el Padre, pero aquí vemos claramente que estaba hablando de otro. No entienden que les hablaba del Padre, sino que piensan prácticamente que Jesús hablaba a sí mismo, por decir un ejemplo. Pero les estaba oculto estas palabras que Jesús estaba hablando, que estaba hablando de otro, no de sí mismo. No entendían. ¿Por qué entonces Jesús hablaba en parábolas y alegorías? Aquí vamos a entender una palabra nueva que aparece aquí en el libro de Lucas. Primero vamos a ver Lucas 9, 43 al 45, dice, hablando acerca de un muchacho que fue sanado de un endemoniado. La gente viendo esto, dice que el versículo 43 del capítulo 9 de Lucas, y todos admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose de todas las cosas que decía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entiendan bien, grábense bien estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué dice el versículo 45? Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces aquí está la razón de por qué Jesús hablaba en parábolas, porque le estaban veladas. Lo mismo que decía Marcos 4, que
de oído oirían y no entenderían. Se cumple la profecía, que el Mesías hablaría en parábolas para que la gente oyera y no entendieran. Entonces, si alguno cree que Jesús usaba parábolas para que el pueblo entendiera claramente lo que quería enseñar, están en un error, porque las parábolas eran para que no entendieran. Entonces la gente iba a Jesús a escuchar sus predicaciones y volvía a su casa tal como habían ido, o sea, sin entender nada, vacío. Pero sí le explicaba las cosas a sus discípulos. Pero como vemos aquí y en otro relato más adelante, vamos a ver que ni aun ellos tampoco entendían todas las cosas. Jesús les explicaba las parábolas, pero yo creo que muchos de ellos fruncieron el ceño sin entender tampoco lo que Jesús estaba hablando o les está explicando. En Juan 16, aquí este capítulo de Juan es como el momento de inflexión de esto de que Jesús hablaba en parábolas, porque dice, vamos a ver aquí, que ni los discípulos entendían lo que Jesús hablaba, porque también le estaba velado. Esto de velar el mensaje de Cristo no era algo antojadizo, sino que era para que le hicieran todo lo que la Escritura, los salmos, los profetas, la ley decían que tenía que padecer el Cristo. Entonces, este conocimiento tenía que estar velado de todos, de las autoridades religiosas, políticas, sociales, de los discípulos. Nadie tenía que entender esto para que se cumplieran las profecías, las palabras que están escritas. Entonces, por ejemplo, en Juan 16:25 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Qué cosas? Miren, partamos del versículo 16. Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué decían los judíos? ¿A qué se refiere con esto de ir al Padre? No entendían que les hablaba del Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, miren aquí que dice, sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿A qué se refiere con esto de voy todavía un poco, no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, y yo voy al Padre? No entendemos lo que quiere decir. Jesús conoció que querían preguntarle. ¿Se acuerdan que en otra ocasión tenían miedo de preguntarle las cosas a Jesús? Las cosas que no entendían, tenían miedo de preguntarle. Entonces aquí querían preguntarle, pero no se atrevían. Pero Jesús entendió que le querían hacer una pregunta, porque él conocía todas las cosas. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí viene el uso de la palabra alegoría. Dice el versículo 25 del capítulo 16 de Juan, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Alegoría es, según la RAE, un relato o imagen que representa o significa otra cosa diferente. Por ejemplo, cuando Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo, se refería a sí mismo, al Mesías que vendría a esta tierra a una obra expiatoria para morir por la humanidad en una cruz. Pero ellos no entendían eso, no entendían qué significaba yo soy el pan que descendió del cielo. Esa es una alegoría. Jesús representado como el pan o el maná que comió el pueblo en el desierto. Una cosa que significa otra. Esa es una alegoría.
un relato o imagen que representa o significa otra cosa diferente. Entonces Jesús hablaba así, hablaba una cosa pero significaba otra. Por eso que no entendían. Estaba escrito, estaba profetizado que Jesús hablaría así, en parábolas y alegorías, para que no entendieran. Por eso que muchos no entienden, porque están bajo la forma de hablar de Jesús como parábola y alegoría. Por eso que muchos no entienden que cuando Jesús hablaba del Padre no se refería a sí mismo, sino a otro, a uno que está en los cielos, en su trono, y otro distinto que abajo en la tierra. Entonces cuando Jesús oraba a su Padre, no se oraba a sí mismo, sino que oraba a otro, a su Padre que está en los cielos, porque no le fue dado entender que aquí está hablando en parábola o alegoría. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Se dan cuenta como aquí Jesús está hablando directamente de su Padre, de Jehová, el Dios de Israel? Alguien distinto del Hijo. Le está diciendo que en aquel día pedirían en el nombre de Jesús, y que el Padre les iba a responder, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí del Padre. ¿Por qué iba a responder el Padre al que pidiera en el nombre de Jesucristo? Porque habían amado a Jesús, y habéis creído que yo salí de Dios. Antes no entendían esto, que significaba salir de Dios, no entendían eso. Dios me envió, salí de Dios, salí del Padre. No entendían qué significaba esto. Pero aquí Jesús está aclarando un poco esto. No totalmente, porque aún no entendían todas las cosas. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Eso significa, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué significa? Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y yo voy al Padre. Aquí Jesús ya está explicando claramente qué quiso decir en los pasajes anteriores, aquí en el versículo 19, por ejemplo. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Aquí como que por fin entendieron los discípulos qué hablaba Jesús. Y Jesús dice que ya no va a usar alegorías, sino que va a hablar claramente. Pero aún así hay cosas que no entendieron bien. Por ejemplo, Pedro, cuando quería defender a Jesús para que no fuera a Jerusalén porque iba a ser muerto, instigado por Satanás, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro quería defender a Jesús para que no fuera a morir, cosa que contradecía totalmente la labor de Cristo, que era venir a morir. Pedro le reconvino hacia aparte, Señor, pero ¿cómo? Si vas a Jerusalén te van a matar, no hagas tal cosa. No entendía que Jesús tenía que padecer y morir. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora por fin están entendiendo de que Jesús venía de Dios, de arriba, como decía Jesús, vengo de arriba, del cielo. Por eso que decía que Él venía del cielo, por eso que decía que venía del Padre, por eso que decía el Padre me envió, o el que me envió me dijo que dijera esto y esto y esto otro. Se está hablando del Padre, no de sí mismo. Jesús le respondió, ahora creéis, y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuándo los discípulos entendieron totalmente todas las cosas? Juan 12, 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando fue resucitado y ascendido a los cielos, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Cuando Jesús fue glorificado, los discípulos entendieron todas las cosas. Entonces acordaron de todo lo que Jesús había dicho, que estaba escrito, que tenía que pasar así, como ocurrieron los eventos. Entonces, ¿cómo se entienden las palabras del Señor? En Juan 14, 26, cuando Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo, dice algo muy importante, y esta es la razón por la cual nosotros incluso entendemos lo que Jesús habla. No porque seamos expertos eruditos en la escritura, en griego, hebreo, arameo, sino porque tenemos algo
importantísimo que Jesús prometió. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, sin la asistencia del Espíritu Santo, nadie puede entender lo que Jesús habla. No se pueden entender. No pueden entender esas palabras ni esas alegorías que Jesús usaba. Son inentendibles. Entonces, debemos dar gracias al Señor que Él, por pura misericordia y como parte de su gracia, nos da el Espíritu Santo a los que creemos para que entendamos lo que Jesús hablaba. No dejaré huérfano, dice. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Después dice más abajo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Esto no entendía en esta parte. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y qué hace? Una de las cosas es recordarnos las palabras del Señor y hacer que la entendamos, entender lo que Jesús hablaba, cosa que le fue velado a los judíos con los que él hablaba, incluso a los mismos discípulos, pero que después de ocurrido todos los eventos, ahí le fue dado a entender todas las cosas, ahí le cuadró todo lo que hablaban la ley, los salmos y los profetas acerca de Cristo, que tenía que padecer, ser muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Esto lo tenía preparado, hermanos. Gracias. Que el Señor los bendiga. Bueno, le damos gracias a nuestro hermano John, que dio el trabajo de preparar su estudio mediante la grabación. Pastor, un comentario respecto al estudio de nuestro hermano John. Sí, hermano, gracias por el momento y bendiciones a la iglesia en Cristo Jesús. Somos muy bienaventurados, hermano, y esto nos abre un poquito los ojos a la gran riqueza que tenemos en Cristo Jesús, que es la vida eterna y estar con Él. Tenemos promesa de vida eterna y de estar con Él para siempre por creer en Jesucristo. Como nos recordaba el hermano, Jesús enseñó esto que Él está hablando. Me regocijo en el Señor por eso, porque todas las veces que se toca este tema y no se va al meollo del asunto, que alguien crea que Jesús es el Hijo de Dios es por revelación de Dios en su corazón. No la puede evitar porque Dios se la revela. Tampoco puede escogerla porque de quien quiere Él tiene misericordia de revelar el Evangelio. Como también nuestros hermanos en las reuniones hemos estado repasando o cada cierto tiempo sale este tema, ¿no? Dice en Mateo 11, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo. Y dice, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y eso somos nosotros, hermanos, si es que estábamos perseverando en la fe del Hijo de Dios, creyendo que Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Dice después en Lucas 10:22, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, muy parecido el texto, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Es decir, que creamos que Jesús, el Hijo de Dios, nos señala como elegidos de Dios, como santos de Dios, porque nadie puede recibir revelación sino por Jesucristo a través de su Espíritu Santo, de que Él es el Hijo de Dios, el que es eterno con el Padre, el que se hizo carne, el que gustó la muerte, a quien Dios reveló de entre los muertos como su Hijo, levantándole y declarándole a todos como vivo para siempre, a la diestra de Dios, viniendo a juzgar en el día postrero a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, si tú, hermano, has creído el Evangelio de corazón sincero de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Salvador, eres una persona afortunadísima en la gracia de Dios, porque Dios te ha revelado lo que te salva. ¿Qué es lo que nos salva? Que el Cristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros para limpiarnos de toda maldad y llevarnos a su reino celestial para vivir eternamente con Él. Nosotros estamos en paz con Él no porque no seamos pecadores, sino que hemos creído que Él es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, y a eso lo envió, a dar y llevar su vida
en favor nuestro para llevarla a la muerte, porque así le plugo al Padre, que Él tomara todas nuestras iniquidades y las cargara como cordero sobre sí para expiar nuestras iniquidades. Así que me gozo mucho cuando se toca este tema, hermano. También Juan 6:69, muy hermoso texto también, dice: nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo. Aquí ya habían pasado a la fase de creyente, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ¿se ha regocijado usted, hermano, en que tiene al Hijo de Dios, todopoderoso como el Padre, como Cordero a favor suyo y la diestra de Dios para darle vida eterna en el día postrero y animarlo cada día con esta esperanza de salvación? Sin duda somos muy afortunados, hermano, muy afortunados. Somos de aquellos que Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermanos, somos ricos en fe y en esperanza. No nos dejemos que las tribulaciones, las angustias, las pruebas nos abatan y nos dejen caer. Antes bien, los que parecen ser más firmes porque puesto su confianza en Jesús como hijos de Dios, podamos traspasarla también a través de la predicación para que nuestra vida, aunque sea azarosa, sea llena de esperanza y de fe en Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos y que el Señor, nuestro Dios, su buen espíritu, llene del gozo de su espíritu, de la salvación de Jesucristo, que nos ha sido revelada por la fe en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, hermano, eso quería comentar.